Buenas tardes a Sol. Hola Sol. Hola Lisandro, hola Norma, Hernán, a todos los compañeros y compañeras y principalmente a la audiencia que nos hace el aguante. La verdad que en estos momentos de pandemia y de desesperación para mucha gente es realmente gratificante estar en este espacio de resistencia compartiendo con todos ustedes. Bueno, Normi, ahí si querés saludar. Sí, hola Sol, la verdad que un gustazo escucharte, bueno, y orgullosa de tenerte como compañera de camino en esta tarea que emprendiste con tanta vehemencia, con tanta responsabilidad, ¿no? Escuchando tu voz interior, si hay algo a lo que nosotros tenemos que ser fieles, que es la liberación de los pueblos oprimidos, y en este caso la liberación de Palestina, que viene sufriendo la pandemia de la ocupación años y años y años, y vos lo pudiste experimentar, ¿no? Hace más de 70 años que vienen sufriendo esta pandemia de la ocupación, totalmente. Bueno, Sol, contanos un poco a Norma, a mí, a Hernán y a la audiencia. Ya sabemos también que están saludando desde Palestina, porque están conectados ahí a través, Normi, te cuento esto del Facebook Live. Sí, están viendo programa de Palestina, sí. No sé qué entenderán. La saludamos, Marhaban, más al Nur. No, al Jair, más al Jair, muy bien. Sí, más al Jair. Más al Jair. Saludamos, bueno. Buenas tardes, hola, le decimos a la gente de Palestina, ahora no van a entender más nada. Pero bueno, bueno, Sol, contanos un poco qué hiciste durante 3 meses en Palestina. Bueno, como vos bien dijiste, estuve participando en un programa internacional, en un voluntariado organizado por el PEAPI, por sus siglas en inglés es EAPI, que es el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Es un programa que surge en el año 2002, después de la Segunda Intifada, a través de un llamado de las comunidades cristianas en Palestina para recibir apoyo frente a los atropellos del Estado de Israel. Y desde aquel año mandan voluntarios de distintos países del mundo a acompañar a la población palestina en su día a día. Lo que se hace es un acompañamiento, presencia protectiva, monitoreo de las violaciones a los derechos humanos. Y después, bueno, la principal labor y la más importante también es, una vez cumplidos esos 3 meses allá con la población, es volver a nuestros lugares de origen para contar las historias de lucha y de resistencia del pueblo palestino, que son tan importantes pero a su vez tan acalladas por la prensa internacional. Bueno, contanos un poco en estos 3 meses, qué experiencias, qué cuestiones concretas también viviste cuando en esta realidad nuestra hablamos, de encierro, hablamos de violencia, qué cuestiones has experimentado, qué cosas tenés también para contarnos que vos quieras. Bueno, realmente qué oportuno pensar en Palestina en estos tiempos de cuarentena, donde estamos todos encerrados y encerradas en nuestras casas, donde se hace muy difícil la comunicación con nuestras familias, donde se hace muy difícil el poder trabajar, el salir, el tener un ingreso para mucha de la población argentina para comer. Y pienso, ¿cómo hace el pueblo palestino que hace 70 años que viene resistiendo y viene sufriendo estas cuestiones? Sin ir más lejos, en Gaza, cuando hablamos de que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, bueno, se trata de eso, de gente que está, más de 6 millones de personas encerradas en un territorio muy pequeño, donde no pueden salir, no tienen prácticamente acceso a la salud, son bombardeados constantemente. No pueden ver a sus familias que están del otro lado hace años. Nuestro voluntariado se da concretamente en el territorio de Cisjordania y Jerusalén Este. A mí particularmente me tocó estar en la región de Tulkarem, que es una región agrícola. Entonces, bueno, pude ver como otra cara que es también muy dura, pero no es tan extrema como la de Gaza, pero sí se ve la ocupación en el día a día. La región de Cisjordania y principalmente Tulkarem es una región principalmente agrícola. Uno de los principales problemas que vienen sufriendo los palestinos desde la ocupación israelí es la falta de acceso a la tierra, que para ellos es muy importante, no solo en términos económicos, porque Palestina vive básicamente de la agricultura, de la producción de aceite de oliva para la exportación y de otros cultivos como los cítricos,
sino también a nivel social y cultural. Es parte de su identidad, de su idiosincrasia. La gente, más allá de los atropellos que sufren el día a día, ni siquiera se les cruza por la cabeza irse de su tierra, porque constituye parte de su esencia. Entonces, ver todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de las décadas, creo que da muestra del sufrimiento que sufre el pueblo palestino, que esto comenzó desde la creación del Estado de Israel en 1948, cuando surge la Nakba, que es el éxodo palestino. Y esto, si bien se va profundizando con las décadas, hay determinados hitos que creo que han sido muy importantes en esto, que es la guerra del 67, que es cuando comienza la ocupación militar de Cisjordania y comienzan los asentamientos ilegales israelíes. Y después, en el año 92, con los acuerdos de Oslo, donde se dividen las tierras en 3 zonas, que son controladas en zona A, B y C, que son controladas la zona A por la Autoridad Nacional Palestina, la zona B es compartida y la zona C es controlada militar y civilmente por Israel. Lo que cabe decir que en la actualidad... por eso, bueno, Normi, seguís ahí, eso está bueno aclarar. Está hablando de, te preguntamos, está hablando de lo que sería Cisjordania, que sería Palestina, no es que es Israel, o sea, estamos hablando No, por supuesto. Estamos hablando de Palestina, tiene una parte que administra su autoridad, pero hay otra parte que administra otro país. O sea, es como que acá nos administre, no sé, la provincia, bueno, igual pasa acá también, pero en términos económicos, pero que nos administre, no sé, Santa Cruz, Chubut y otro país. Sí. Y la fuerza de represión sean fuerzas ocupantes. Sí, o que Uruguay o Chile determinaran las políticas y las leyes que nos rigen a nuestra población. Eso es exactamente lo que está pasando en Palestina. Digo, en Palestina, incluso reconocido por Israel. Lo que queda del Estado de Palestina, Cisjordania y Gaza. Y aún así, parte de Cisjordania está controlada absolutamente por Israel y de hecho rige la ley militar. Y lo paradójico de todo esto es que la población israelí que vive en estos asentamientos ilegales de acuerdo a la normativa internacional, sin embargo son regidos por la ley civil israelí. O sea, es como que... yo soy un israelí y cometo un delito, por ejemplo, no sé, te agredo a vos, que vos sos palestina, o te agredo físicamente, te mato, hago lo que... y a mí no me juzga. ¿Quién me juzga, digo? Te juzga el Estado de Israel. Y si vos, Palestina, me haces algo a mí... Pero perdón, lo determina la ley civil israelí, a vos como ciudadano israelí. A mí me rige la ley militar israelí. Todo esto en territorio palestino, Norma. No sé si querés preguntar algo, Norma. No. Es tan complejo y a la vez realmente es dolorosísimo lo que vive el pueblo palestino, ¿no? Estamos hablando de asentamientos ilegales, de usurpación, y la resistencia y la lucha permanente de los palestinos y las palestinas, ¿no? Sí, yo más que nada apuntar, porque esto es clarísimo políticamente cómo se desenvuelve, ¿no? El atropello, el ver los soldados israelíes por las calles de Palestina, o que aparecen en unas lomas allí, ¿no? Por lo que se ve a veces por internet, son como fantasmas que están acechando mañana, tarde y noche. Totalmente. Que un poco también para que se entienda en términos concretos qué significa esta discriminación legal. Por ejemplo, si un ciudadano israelí ataca o asesina a un ciudadano palestino, en el caso de que sea encarcelado y juzgado, puede que le lleguen a dar tal vez 2 años de cárcel. En cambio, un ciudadano palestino que arroja piedras contra militares o colonos israelíes, le pueden llegar a dar 20 años de cárcel, solamente por arrojar piedras. Entonces, para que se entienda, digamos, la diferencia. Bueno, y después también cómo lucra económicamente Israel con todo esto, porque las detenciones arbitrarias son una constante en Cisjordania. Entonces muchas veces se detiene a la gente por razones administrativas y como no hay motivo alguno, muchas veces para que salgan se les cobra un precio y una fianza que es altísima. Entonces también sacan un rédito económico de esto, bueno, como de tantas otras cosas de la ocupación. De usufructuar la tierra, ni hablar.
Sí, Sol, te quería, perdón. No, pregunta vos, Normi, por favor. Quería preguntar con respecto a lo laboral. La gente sale de Palestina, va a trabajar, digamos, tiene que pasar por esos límites, ir a trabajar allá afuera, ¿cómo reciben pago por eso? ¿Es totalmente precarizado y esclavizante? ¿Cómo se mueven laboralmente? Sí, totalmente. Bueno, en Cisjordania los niveles de desocupación son muy altos, rondan el 30-40% aproximadamente. La gente vive del trabajo agrícola y del Estado, digamos, de empleos administrativos. Entonces el resto de la población va a trabajar a Israel y un pequeño porcentaje de la población a los asentamientos ilegales. Ir a trabajar a Israel también es algo, digamos, bastante peligroso porque día a día los trabajadores tienen que atravesar estos puntos de control o checkpoints que les llevan horas y horas de su vida. Y después estar del otro lado implica toda la precariedad y la inseguridad de estar con trabajos en negro, que no se les pague lo mismo que a un trabajador israelí, que sean desempleados sin ningún motivo. Muchas veces una de nuestras tareas como voluntarios era ir a monitorear los checkpoints y sobre todo registrar cuando las personas eran denegadas y no podían pasar del otro lado. Y lo que encontrábamos con frecuencia era que muchos trabajadores se volvían en el mismo día, no podían atravesar el checkpoint porque quienes otorgaban los permisos para cruzar eran sus empleadores y quizás los tomaban por una semana y de repente un día no los necesitaban más y en vez de avisarle a ese trabajador, lo que hacían era no renovar su permiso. Entonces esa persona se levantaba a las 3 de la mañana, iba al checkpoint, hacía una hora de cola y cuando estaba por cruzar se enteraba que ya no era útil para el Estado y para la economía israelí, se tenía que volver a su casa. Estas son las cosas, digamos, cotidianas que suceden en Palestina en el día a día. Normi, pensamos ahora, viste, todos estos controles que hay en las salidas de las ciudades, que bueno, que uno tiene que pedir un permiso a través de las redes sociales para, no sé, ir a visitar, no, llevarle el alimento, si uno es médico, trabajador de prensa, etcétera. A ver, esto de los controles es terrible, o sea, estamos hablando de un país, de un estado, que su población no solamente que está siendo ocupada y asediada, sino que también usan los trabajadores de esa población para su trabajo más precario, o sea que Israel usa a los trabajadores palestinos para sus trabajos más precarios y le hacen cruzar este checkpoint que es una situación humillante, o sea, una cola, no sé, está bueno que lo describas y que de última la gente invitarla a que busquen por internet, Normi, porque hasta que uno me parece que no lo ve tampoco lo dimensiona tanto. ¿Qué es un checkpoint? O sea, ¿es un policía que te frena? ¿O cómo es estructuralmente, digamos? Es como una picadora de carne humana, lo diría prácticamente. Tiene una gran infraestructura, son unas puertas enormes donde la gente hace colas, miles de personas hacen colas. Los checkpoints suelen abrir a las 4 de la mañana. Y es toda una estructura de puertas, rejas, alambrados y puestos de control que están en un lugar muy adentro de muy difícil acceso, que de hecho nosotros no teníamos habilitado pasar, donde la gente justamente hace estas colas y tiene que pasar unos molinillos y pasan aproximadamente 4 controles. En el primero justamente tienen que mostrar este permiso que es emitido por los empleadores. Después, bueno, les revisan sus pertenencias, el cuerpo, muchas veces incluso los desnudan. Es realmente una situación muy humillante y deshumanizante. Y una vez que pasan todos esos controles, recién ahí pueden ir del otro lado de Israel. Digo que si no estuvieran estos controles antes de que se construyera este muro de separación, muchísima gente trabajaba también del otro lado en Israel y tardaban 15 minutos en llegar del otro lado. Hoy en día tardan en promedio 1 hora, 1 hora y media, tal vez 2 horas. Y además otra cuestión es que estos puestos de control del Estado han sido tercerizados por empresas privadas, entonces también cada vez hay en cada puesto de control menos lugares para pasar, con lo cual la gente tiene que esperar muchísimo más tiempo. ¿Esto qué implica? Que muchas veces la gente está preocupada por no llegar tarde, entonces se empieza a ver amontonamientos, avalanchas, muchas veces tienen que ir las ambulancias porque la gente se sofoca por el amontonamiento, se lastiman. Realmente es una situación muy muy difícil. Esto por los checkpoints, que creo que es una de las situaciones más extremas y más gráficas. Pero después también a lo largo del muro
hay otros puestos de control que son las puertas agrícolas, que eso es una de las cuestiones, digamos, características en la zona donde nosotros trabajábamos. Las puertas agrícolas son los lugares de paso para que la población palestina pueda ir a su propia tierra. Y digo esto, cuando vos hablabas, Lisandro, recién de este miedo a salir a la calle, de la dificultad de tener que ir a visitar a un familiar o ir a comprar la comida, por el control de las fuerzas represivas, los palestinos, sobre todo, bueno, los campesinos lo viven en el día a día. Cuando se construye este muro en el año 2002, es un muro ilegal. ¿Por qué? Porque más allá, digamos, de que impide, digamos, la libre circulación de la población, fue construido en el 80% aproximadamente sobre tierra palestina, sobre tierra que Israel reconoce como Palestina. Entonces, muchas aldeas, pueblos, incluso ciudades han quedado divididas por este muro, y en la mayoría de los casos muchas tierras productivas. Entonces, un ciudadano palestino, para ir a trabajar su tierra en el día a día, tiene que atravesar estos controles, que estos sí están controlados por los militares israelíes. Y se ha generado todo un sistema burocrático muy inteligente que hace cada día más difícil el acceso a la tierra, porque primero tienen que gestionar a oficinas israelíes este permiso para poder pasar. Primero lo tienen que conseguir, después puede ser otorgado por 6 meses o 2 años, aunque cada año esto es más restrictivo el tiempo. Y después cada día tienen que presentar este permiso y tienen solamente 3 momentos en el día para poder cruzar a su propia tierra, insisto. Incluso los niños muchas veces para ir a la escuela tienen que atravesar estos controles, y si las clases terminan antes tienen que quedar varados del otro lado hasta que los militares vuelvan a abrir estas puertas. Realmente es una situación muy difícil que a nosotros nos desespera, viviendo hace 7 días estas cosas tan difíciles. Imagínense lo que es vivir toda la vida de esta manera. Normi, ¿vas a seguir escuchando? Estoy escuchando, se me fue un poco la señal, pero ya la estoy recuperando, pero te escucho claramente, Sol. Todo esto que hace del pueblo palestino que sea reducido a objeto de litigio permanente y mano de obra barata, atropellos, humillaciones, esto supone que crezca dentro de cada una y de cada uno de los palestinos este fervor por la resistencia y la defensa de su libertad, ¿no? Me acordaba de Ahed Tamimi, por ejemplo, que nosotros hicimos una vez un programa en solidaridad con Palestina, y resulta ser que después se da vuelta la moneda y los violentos pasan a ser los palestinos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la marcha de la resistencia allí? Bueno, realmente es muy perverso cómo se maneja desde las voces hegemónicas y desde el poder la mirada del conflicto, que más que un conflicto es la historia de la ocupación. Realmente creo que el pueblo palestino nos da ejemplos día a día de lo que es la supervivencia y la resistencia. Como muchas veces dice Lisandro acá en el programa, uno de sus eslóganes, existir es resistir. Porque justamente lo que se viene llevando a cabo es un genocidio, y lo que se busca es desaparecer prácticamente a la población palestina. De hecho, muchas voces del sionismo dicen que los palestinos no existen, que son simplemente árabes, o sea, incluso hasta desde lo discursivo intentar desaparecerlos, desdibujarlos. Sin embargo, los palestinos y las palestinas son muy obstinados y tienen realmente una gran conciencia. Como me dijo una vez el padre de Ahed Tamimi, cuando tuve la oportunidad de visitar a su familia, me decía, nosotros no somos víctimas, somos luchadores por la libertad, y nunca nos tenemos que olvidar que el problema no es el acceso al trabajo o a la tierra, una detención ilegal, el problema es la ocupación, y esta tierra es nuestra y nunca la vamos a abandonar. Entonces la gente nace, se enamora, se casa, tienen hijos y mueren resistiendo en el día a día de diversas formas, porque también las miradas son distintas. Pero, por ejemplo, aquellas familias cuyas casas han sido demolidas porque no tienen un permiso por el Estado de Israel para construir, que son desalojadas y vuelven años después a construir en ese mismo lugar porque sus ancestros vivieron ahí y es su tierra, están resistiendo.
aquellas familias que siguen cultivando los olivos, más allá de que sufren el hostigamiento constante de colonos, de militares, y siguen viviendo de la tierra, están resistiendo. Y después, bueno, también desde la cultura, desde el arte, desde la organización política, todo es una trinchera de resistencia. Trinchera, diría Sol, también la comunicación internacional, esto que estás haciendo vos y todos los compañeros que fueron en este voluntariado, y esto de difundir lo que realmente pasa en Palestina, ¿no? También es una herramienta muy eficaz, se me ocurre. Sí, totalmente. Y ellos lo tienen absolutamente claro. Por eso una de las cosas más valoradas y apreciadas es el poder replicar sus historias y sus voces, que en realidad, digamos, no es contar lo que ellos viven, sino también dar oportunidad a que ellos también puedan hablar y contar sus experiencias y su realidad. También una de las cosas, digamos, muy fuertes que me tocaba vivir es cuando conocíamos por primera vez a algunas personas que lo primero que nos explicaban es que ellos no son terroristas. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta aclaración? Pero después también hay que remarcar que mucha presencia internacional llega con una mirada un poco prejuiciosa y juzgadora. Y yo me pregunto, cuando uno no vive la ocupación y los atropellos cotidianos y todas estas violaciones a sus derechos fundamentales, ¿quién es uno para decir cuál es el método para luchar y para resistir, ¿no? Normi, otra de las cuestiones que acá vos no estás viendo en este momento, pero no sé si viste al principio, pusimos un banderín como una especie para nosotros de bufanda de Palestina, pero también lo pusimos con un motivo, porque también sabemos que es difícil hoy. Hoy yo si quiero, Lisandro, Norma, no sé, Hernán, Berretoni que no está, si quiere ir a Palestina, podemos ir, yo puedo ir si tengo plata, digamos, cosa que no tenemos, Normi, pero quiero ir a Palestina, me meto en internet y la capital de Palestina es Jerusalén. La capital eterna de Palestina es Jerusalén. Y la capital impuesta por los acuerdos de esto. La capital administrativa es Ramallah. Si yo quería ir a Ramallah o Jerusalén, o sea, ¿Palestina tiene aeropuerto? Si quiero ir un avión. No. No tiene aeropuerto, Normi, estamos complicados. En Gaza supo haber un aeropuerto, pero fue destruido por las fuerzas militares israelíes. ¿Y cómo hago yo, o Norma, en este caso, si queremos ir a Palestina? Bueno, la principal opción es a través de Israel, del aeropuerto Ben Gurión, y la segunda opción sería por Jordania, pero también hay controles militares israelíes en la frontera entre Palestina y Jordania. ¿Y yo qué hago? O sea, llego ahí y le digo como es el de migración, el agente de migración, bueno, hola, sí, ¿qué tal? Voy a Palestina. Y me dice, ¿qué me dice? Estás al horno. Claro, al horno estás, Lee. Imposible. Me parece que vamos a tener que reformular la estrategia. ¿Qué le tengo que decir si quiero ir a Palestina, si quiero visitar Belén, no sé, si quiero visitar Tulkarem o el Valle del Jordán, que hoy sabemos que están avanzando sobre el Valle del Jordán de manera que es Palestina, los israelíes están avanzando de una manera terrible? ¿Cómo hago para ir a Palestina? Buena pregunta, realmente es muy difícil, porque si decís la verdad que vas a visitar, lo más probable es que no entres, sobre todo con tu historial de militancia y de solidaridad con el pueblo palestino. Eso ya te convierte en un sospechoso enemigo de Israel. Ya estoy hablando, yo Normi no voy, así que vamos a ver. Yo tampoco voy a poder, claro. Vos hiciste la red abierta, ¿no? Hernán, claro, estamos en todos lados, en las redes, y ahí con ese banderín se ve bárbaro, la imagen. Hernán zafa, sí. A ver, Hernán puede ir, entonces. Y Hernán podría ir. Pero lo paradójico de esto es que si Hernán miente, también puede ser considerado un enemigo de Israel y encima un espía. Así que a pensárselo varias veces. Quizás también por los podemos ir. Busquemos otra forma. Sí, o quedémonos acá, no sé. No, esto lo pregunto porque, viste, o sea, uno piensa que uno circula libremente por los países. También hay muchas compañeras que suelen viajar. Uno ha viajado a Bolivia para conocer las realidades que nos queda más accesible. Digo, pero uno también, o una organización, si quiere tener un fin solidario, y cómo hace para ir allá, o sea, estamos hablando de que
uno tiene que generar una coartada para poder ingresar libremente a un país que está reconocido por las Naciones Unidas. O sea, es algo, no sé si bueno, ahí también ven el banderín, que está la Palestina histórica. Vamos a acercarnos. Sí, se ve claro. Sí. Del otro lado. Del otro lado. Está la Palestina histórica, y después hay como lo que sería Cisjordania, que es todo ese... La parte más grande, si quiere. A ver, marcar. Esto es desprolijo. Acá está Cisjordania y acá está Gaza. Y todo esto sería Israel. Pero en realidad todo ese territorio es Palestina. Y a ver, no se ve muy bien. Esa es la Palestina histórica. Dale. Todo lo que se ve en el mapa es la Palestina histórica. El mapa entero es Palestina histórica. Sí. Después tenemos un pedazo que es chiquitito, que sería Gaza, que ahí solo lo va a señalar. La franja de Gaza. Y después otra parte que sería Cisjordania. Esto es lo que queda actualmente del Estado de Israel. Claro. Del Estado de Palestina, perdón. Pero antes todo de la Palestina. Exactamente. De todas maneras. Ahí corrieron la cámara, se ve bien. Ahora se ve perfecto. Sí, ahí está. O sea, si yo quiero ir de Gaza a Cisjordania, no puedo, por lo que veo ahí en el mapa. Tampoco. No, absolutamente, no. Eso saben, también lo ven, digamos, a difundir un documental que se llama Yala, que es de un compañero, Fernando, que habla de la vida de los futbolistas, de cómo hacen para ir a jugar un partido de fútbol, algo que nosotros hacemos quizá cotidianamente en nuestra sociedad. No sé, ir a jugar de la cancha de Ñuble a la cancha de Central, es casi imposible, porque se lo detienen, porque no pueden pasar, pero es un documental muy interesante para ver, Yala. Totalmente. Bueno, de hecho el acceso a Gaza es todavía más difícil que a Cisjordania, es prácticamente inaccesible para personas comunes y corrientes, y para la población palestina, digamos, si hay un palestino de Cisjordania que tiene familiares en Gaza, si va a Gaza, difícilmente pueda volver a su tierra. Bueno, Normi, esto, si vos cuando la próxima que te venga a la radio no vas a poder volver andino. Sí, algo así. Me hace reír, Lisandro, la verdad que sí, es realmente, nosotros nos reímos, pero lo que vivió Sol ahí con los compañeros y todo eso, es una experiencia única, ¿no? Y también ustedes, Sol, fueron de alguna manera controladas y controlados y bueno, y tuvieron miedo en algún momento. No miedo a la propia vida, más allá de que sí, una vez tuvimos un episodio bastante fuerte de estar en una puerta agrícola. Nosotros lo que hacíamos era básicamente estar con la gente, hablar, preguntarle cómo era su día a día y controlar que los soldados abrieran las puertas a tiempo y dejaran pasar a la gente. Y una vez recibimos una amenaza de un soldado que nos dijo que estábamos en su tierra, cuando en realidad estábamos claramente, digamos, en Palestina. Lo otro es discutible, pero eso era definitivamente Palestina. Nos dijo que estábamos en su tierra y nos dijo que si no nos íbamos inmediatamente nos iba a tirar una bomba. Así que nos tuvimos que retirar y dejar de hacer nuestra tarea cotidiana, y realmente ahí sí tuvimos un poco de miedo de volver. Pero bueno, también la vocación y la necesidad de estar ahí era superior. Y también hay que decir que el ser internacional a uno le da cierto privilegio. Lamentablemente, cuando estábamos también en las manifestaciones, que eran duramente reprimidas con gas lacrimógeno, con balas de goma, con balas de plomo, el tener un chaleco que nos identificara como internacionales a uno le daba cierta impunidad, porque sabemos que una bala a nosotros no tiene las mismas implicancias que a un palestino o palestina. Con nosotros mínimamente sería un conflicto internacional. Lamentablemente, la vida de los palestinos en esa tierra no vale igual y no tiene mayores consecuencias. Entonces, volviendo a tu pregunta, no era tanto el miedo por nosotros, sino miedo por lo que pudiéramos llegar a ver, y sobre todo por las personas con las cuales nos rodeamos y con las cuales generamos lazos de compañerismo y de afecto. Porque también después de 3 meses, obviamente se genera cariño, se genera afecto, camaradería, y sobre todo porque los palestinos y las palestinas son gente muy cálida. En ese sentido son bastante parecidos a
a nosotros, los latinoamericanos. Y es gente muy hospitalaria, solidaria, que enseguida te hace sentir como en su casa. Entonces, si bien uno tiene una responsabilidad, digamos, con su trabajo, con el cuidado de otro, después también particularmente se generaban todas estas cuestiones también más emocionales, del miedo a lo que le pueda pasar a esa otra persona. Bueno, Lee, yo no tengo más preguntas para hacerle, pero realmente estoy conmovida y seguramente toda la audiencia está conmovida con este relato real, concreto, tangible que nos hace Sol y que nos acerca de alguna manera exponencialmente a Palestina, a su lucha y a su resistencia, porque a veces decimos, uy, están re lejos, no nos metamos, la verdad que allá siempre hubo conflicto, cuando queremos ser simplistas en nuestro análisis, pero esto hace que nos comprometamos aún más con la vida y con la libertad y la resistencia, me parece. Ahí Sol quiere decir algo más, ¿no? Y así si te quedás en línea. Bueno. No, para cerrar, digamos, una anécdota de lo que fue también mi experiencia personal. Una de nuestras tareas como voluntarios era reportar las tantas detenciones ilegales que hacía el ejército israelí en los pueblos donde nosotros estábamos haciendo el voluntariado. Y en repetidas ocasiones nos tocó ir a visitar familias que realmente estaban destruidas porque se llevaban a un familiar, se lo llevaban preso a las cárceles de Israel y realmente no sabían cuándo lo iban a volver a ver. Y bueno, nosotros hacíamos informes de eso. Y más allá de lo duro, bueno, eran personas que nosotros particularmente no conocíamos. Y me tocó pasar a la distancia ese mismo sufrimiento cuando una semana después de volver, una de mis amigas que hice en Palestina, me cuenta una noche que se habían llevado detenido a su marido sin razón, sin poder prácticamente despedirse de sus hijos, y realmente ella no sabía dónde se lo iban a llevar ni por cuánto tiempo. Afortunadamente en este caso la historia no termina tan mal, porque a las 2 semanas y después de pagar una fianza lograron soltarlo, porque realmente se lo habían llevado sin ningún motivo, de acuerdo, digamos, a los criterios israelíes, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas familias que dejan de ver a sus seres queridos por años. Hay gente que está detenida por 18, 20 años, prácticamente sin razón. Entonces eso es algo también muy, muy difícil de digerir, que nosotros quizás lo podemos entender de nuestra historia reciente, durante la dictadura militar, pero que hoy es más difícil de concebir, ¿no? Bueno, allá es algo cotidiano. Así es, Norma, y bueno, ya hace poco estuvimos recordando lo que fue este último genocidio cívico, militar, eclesial, económico, y bueno, está bueno pensarlo, y está bueno pensarlo también desde nuestros lugares, y también cuando nos dicen, che, pero bueno, hoy la verdad que ocupamos un tiempo importante, pero ocupamos ese tiempo importante porque somos internacionalistas, somos guevaristas, y como también son los médicos cubanos que hoy están yendo al primer mundo, a lo que dicen primer mundo, a salvar vidas, somos eso, porque nosotros reivindicamos ese proyecto, como también Cuba fue una de las pocas, uno de los pocos países que desde un principio defendió la causa palestina, ¿sí? Cuando, entre otros tantos, hasta la propia Unión Soviética generó y dio armamento al Estado genocida de Israel, siempre Cuba estuvo siempre del mismo lado, y lo vamos a seguir reivindicando, tanto al pueblo palestino como al pueblo cubano, y por eso hablamos y ocupamos el tiempo, y lo vamos a seguir ocupando. O sea, no va a quedar otra, lo vamos a seguir ocupando, aunque nos cueste, Normi, no poder viajar a Palestina, más allá de que tampoco vamos a tener plata a lo mejor para sacar un pasaje, pero bueno, quizás alguna vez ganamos algún 15, algún pro de algo. Sí, sin duda. Lo que pasa es que hay que tener la valentía, el coraje, digamos, y la disposición que tuvo Sol y todos los compañeros que fueron con ella, ¿no? Sabían a qué iban, sabían muy bien a qué iban. Y por eso celebro también de alguna manera esa posibilidad que tenemos de escucharla y de estar en contacto también con toda esa realidad, ¿no? Del pueblo que resiste a pesar de todo. Pero también es un motivo más para luchar y para acompañar esa lucha, como la de tantos pueblos que luchan por su liberación, y para que el día de mañana todos también tengamos las posibilidades, porque digo, seguimos pensando que la posibilidad de viajar es
un lujo burgués que solamente le queda a una minoría, y por qué no pensar en la posibilidad de nosotros tener las condiciones para viajar y poder visitar una Palestina liberada, donde nadie nos pregunte qué vamos a hacer, sino que nos puedan recibir con los brazos abiertos. Profundamente esperanzador lo que decís, me encanta. Gracias, Sol. Un beso grande, Normi. Nos estamos viendo entonces. Gracias, Norma. Bueno, pasaba esta entrevista aquí a mi lado Sol, bueno, Lisandro acá entrevistando, en ausencia de Daniel Berretoni, que ya a esta altura estamos preocupados, Norma Jiménez desde Pueblo Andino.